Paso a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a compartir esta reflexión. La reflexión la hemos titulado Motivación en el Señor. En estos tiempos de contingencia, lo que todos estamos viviendo, sin duda es muy importante conocer cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos mueve, y más que nada en estos tiempos en el que, vamos a decir, nos levantamos todos los días, hacemos las mismas actividades, llega el momento en que incluso se puede uno olvidar de en qué día estamos, ya no recordar qué día es hoy. Y para eso es muy importante saber o identificar cuál es qué es aquello que nos motiva a levantarnos cada día, a levantarnos y hacer nuestras actividades, ya sean las motivaciones o cuál es el motivo precisamente que nos mueve a todos. Cuando hablamos de motivación, podemos hablar de que existe podemos decir dos formas de motivar. Hay una que puede ser aquello material que nos mueve a hacer las cosas, como el enriquecimiento, el bienestar, un patrimonio. Y hay otro motivo que son los motivos, vamos a llamarlos espirituales, que son aquellos que nos llaman a la obediencia al Señor, son aquellos que nos llaman a estar en comunión con Él. Entonces puede decirse que hay una motivación material y puede haber también una motivación espiritual. También en ese sentido, cuando hablamos de motivación, podemos hablar de una motivación individual, y también podemos hablar de una motivación comunitaria o una motivación en el conjunto, que es prácticamente lo que la iglesia vive o tiene que vivir constantemente, esa motivación comunitaria. Cuando hablamos de motivación, eh, normalmente lo relacionamos con el verbo que tiene que ver con una persona motivando o animando a otra. De cierta manera es parte de la motivación. De hecho, se puede decir que es el primer paso, el que alguien motive a otra persona, ya sea con, vamos a decir, invitándolo a la iglesia, invitándolo a nuestras reuniones, nuestras actividades. Pero la verdad de todo es que mientras esa persona no encuentre su propio, vamos a decirlo, su propio generador, es cuando entonces habrá una verdadera motivación en aquella persona. En otras palabras, podemos motivar a una persona todos los días podemos cargar la pila de alguien, pero hasta que esa persona encuentre su propia motivación, entonces veremos cambios significativos. También hay que mencionarlo, la motivación puede ser buena, encaminada hacia la voluntad de Dios, o también puede ser mala, encaminada hacia cualquier otra cosa. Entonces tendremos que reflexionar en estos tiempos de contingencia, cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos mueve a levantarnos cada mañana y saber que seguimos en cuarentena, y también tendremos que revisar cuál es nuestra motivación o nuestros motivos que tenemos que implementar en nuestra vida cúltica. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, nuestros momentos de culto es lo que ahora en este momento no tenemos. Entonces tendremos que meditar en cuáles son nuestros motivos para estar en el culto, cuáles son nuestros motivos para estar en comunión, qué es lo que nos mueve para hacerlo, para hacer ello. Y para ello, hermanos, vamos a ver, eh, he identificado cuatro aspectos principales con respecto a la motivación en lo que nos enseñan las escrituras. Y la primera es identificar la gran importancia que tiene que nuestra vida esté motivada de manera correcta. ¿A qué me refiero? Que nuestra vida esté motivada siempre conforme a lo que la escritura nos dice y a lo que nuestro Señor nos manda a hacer. Y para ello vamos a buscar el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Lo vamos a leer, que dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Amén. Muy bien. Entonces, en esta pequeña porción de la escritura en los evangelios, encontramos esa gran importancia que se tiene al identificar que nuestra motivación sea la correcta. Como les decía hace un momento, la motivación puede ser buena, puede ser mala, o también cuando hay algo que va en contra de tal vez nuestros intereses, entonces nuestra motivación se puede maquillar. Y lo que vemos en el Evangelio es que dice, llegará aquel momento en que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y el Señor dirá, dice, no los conozco. Entonces, ¿cuál era la motivación de aquellas personas? Entonces podemos entender que hay una gran importancia de que nuestra motivación sea obedecer al Señor, nuestra motivación sea lo que nos marca la Escritura. Entonces tendremos que identificar esa gran importancia, porque de lo contrario llegará aquel día en que tal vez incluso el que le habla, diremos todos a una sola voz, Señor, aquí estamos, y el Señor dirá, no los conozco, porque tú tenías un motivo diferente, tú tenías una intención equivocada y errada. Entonces es de gran importancia identificar que nuestro motivo sea el correcto. Otro aspecto que hemos identificado como importante en esta motivación en el Señor es aprender a motivar a otros. No solamente hay que ser motivados de Él, sino también nosotros mismos tendremos que motivar a alguien más. Y para ello vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer primero el verso 1 y después pasaremos al verso 12 y al verso 14, que dice así el verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Muy bien, en este primer verso, ¿qué encontramos? Encontramos cómo es que Jesús motiva a sus discípulos, les está enseñando el motivo correcto de hacer las cosas. ¿Cuál es este? Dice, no se turbe vuestro corazón. Habrá muchas cosas alrededor de este mundo. Dice, creen en Dios, dice, crean también en mí. ¿Por qué? Porque el Señor ahí estará con nosotros. En otras porciones, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dígame, hermano, si eso no es una buena motivación. Ahora, el verso 12 al verso 14, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Amén. Muy bien. Jesús llamó a varios discípulos, los llamó, los conoció, vivió con ellos, comió con ellos, les enseñó, los enseñó a orar. Y en cada proceso y en cada momento que Jesús estaba con sus discípulos, les estaba enseñando cuál es el motivo correcto. Y el motivo correcto es esa enseñanza del Padre. Y no solamente esa enseñanza, sino que también les promete que así, dice, así como yo hago las cosas, dice, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré para glorificar al Padre. Entonces, la motivación correcta que nosotros tenemos que hacer para con aquellos que están cerca de nosotros es enseñarles que el motivo correcto, que el motivo esencial es Dios, es el reino de nuestro Dios. Ese es el motivo esencial. Cuando nuestra mente, nuestro corazón están encaminados hacia otras realidades, entonces estamos errando el motivo, estamos errando nuestro camino hacia el Señor. Pero en cambio, si nuestro motivo, si nuestro deseo es ese contacto con Dios, esa cercanía con el Padre, es obedecer su palabra en cuanto a los mandamientos, en cuanto a el perdón, a nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, entonces estamos teniendo el motivo correcto, y ese motivo nos llevará a una manifestación gloriosa de nuestro Dios. Otro aspecto que también tenemos que ver es ver la diferencia que hay entre la correcta motivación, y esto es muy importante, y los intereses personales. Podemos nosotros ser, vamos a decirlo así, motivados de manera correcta, o puede alguien tratar
vamos a decir, animarnos o empujarnos a hacer las cosas, pero no es por el motivo correcto, sino que habrá unos intereses personales por debajo de ellos. Y para ello vamos a... no lo voy a pedir que lo lea. Es el Evangelio de Lucas capítulo 4. Estamos hablando de la tentación de Jesús. Cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, y dice la Escritura que ahí es tentado de Satanás. Y el enemigo está con él y le dice, lo tienta con la comida, lo tienta con el poder, lo tienta con las riquezas. Y Jesús responde siempre conforme a la palabra. Nos podemos dar cuenta que había unos intereses personales en Satanás, en el diablo, para obtener un beneficio propio. Entonces tendremos que identificar los motivos correctos, si estamos siendo motivados de manera correcta o estamos siendo motivados siempre con unos intereses personales. ¿Cómo identificamos esto, hermanos? El siguiente punto nos va a enseñar acerca de eso, pero la forma de identificar si nuestros motivos son los correctos será únicamente con la palabra de Dios, únicamente con la palabra, con el estudio, con la comprensión del texto bíblico. Eso nos ayudará a hacer esa diferencia entre el motivo correcto y los intereses que se mueven por debajo del corazón de las personas. Y yo creo que podemos hablar mucho acerca de este aspecto, cuántos movimientos hay, cuántos vamos a decirlo, religiones hay, que hay muchos intereses, que mueven muchos intereses por debajo, y en lugar de guiar a los creyentes o a los fieles de su congregación al motivo correcto, que es nuestro Dios, que es la obediencia a su palabra, en lugar de guiarlos por el camino correcto, los están guiando por otro camino, siempre y cuando haya unos intereses personales por debajo. Esto pasaba mucho en Israel con los falsos profetas. Dice la Escritura que ¿cómo era que identificaron un falso profeta? Bueno, el Señor decía, si el falso profeta te profetiza bienestar y que no va a haber calamidad, dice, entonces duda de él porque ese profeta es falso. Y normalmente cuando los profetas de Dios hablaban al rey o al pueblo, siempre hablaban de un tiempo de juicio, un tiempo de castigo, pero también un tiempo de misericordia. Y los falsos profetas siempre profetizaban en favor del rey, aun y cuando el rey estuviera en contra de la voluntad de Dios, aun y cuando el rey viviera en un constante pecado. Los falsos profetas siempre profetizaban a favor de ellos. Pero el profeta de Dios, el profeta verdadero, es aquel que profetiza y profetiza primeramente con un mensaje de confrontación, un mensaje de juicio, y claro que también un mensaje de consuelo. Entonces es muy importante identificar si somos motivados por los motivos correctos o hay intereses personales de por medio. O también, hermanos, si nosotros motivamos por los motivos correctos o si nosotros también motivamos o más bien hay intereses personales en medio de nosotros. Entonces eso tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo y este cuerpo necesita estar bien unido a nuestro Señor. Otro aspecto que es importante, analizar cómo es que hemos sido nosotros motivados, cómo es que las personas que hablaban con nosotros, la forma en la que nos allegamos al Evangelio, o nuestros propios pastores, cómo es que ellos nos han motivado. Identificarlo, como les decía, tiene que ver con ese estudio de la palabra, con esa reflexión, y para ello vamos a buscar la carta a los Hebreos en el capítulo 4. La carta a los Hebreos vamos a buscarla para tener nuestra lectura. También vamos a buscar la carta de Santiago. También la carta de Santiago es muy, muy importante. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12 al verso 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Muy bien. La carta a los Hebreos, acabamos de leer, nos dice algo certero. Nos dice que la palabra de Dios es como esa espada cortante de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y discierne, dice, los pensamientos del corazón. Para analizar cómo hemos sido motivados o analizar si nuestra motivación está en el Señor, solamente con la Escritura lo podremos hacer. Tendremos que sumergirnos en el texto bíblico y buscar en los evangelios, en las cartas, si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo o las acciones que estamos tomando están respaldadas con el texto bíblico. Si lo que usted está haciendo o lo que yo estoy haciendo o lo que la comunidad está haciendo no está respaldado con el texto bíblico, entonces hay que pensar si es una motivación correcta o si hay un interés de por medio, un interés personal, vamos a decirlo así. Entonces, muy importante es esto, que veamos la importancia de la palabra en esta identificación de nuestro camino hacia el Señor. Si estamos bien motivados en el Señor, entonces tendremos el respaldo de la palabra. La carta de Santiago también, en los primeros capítulos, hace una vamos a decir, como una analogía de la palabra con un espejo. La carta de Santiago dice que aquel que se acerca a la palabra es como aquel que se levanta en la mañana, ve su rostro en el espejo, se mira cómo es y dice, aquel que no obedece la palabra se mira en el espejo y se va y se olvida de cómo era. Pero lo que tendremos que reflexionar es que si nosotros queremos encontrar el motivo correcto de nuestras acciones, lo encontraremos en la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos el texto bíblico, nos ponemos delante de él y la palabra tiene la autoridad de mostrar nuestros errores. Por eso habla Santiago que es como aquel que se refleja en un espejo. Entonces, si usted toma la palabra, el texto bíblico, se sumerge en él a conciencia y se ve delante de él, sin duda encontraremos aquellos defectos que estamos realizando. Y es ahí cuando por medio de la palabra podemos hacer los cambios necesarios. Hay que ser, dice la carta de Santiago, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y hacedores se refiere primeramente con cada uno de nosotros. Entonces son 4 aspectos muy importantes que tenemos que ver acerca de la motivación. Tenemos que reflexionar en ello y cuando regresemos a nuestro templo, cuando regresemos al momento de culto, que es lo que precisamente de manera temporal no tenemos ahora, tendremos que reflexionar nuestros motivos. Si estamos en la mesa de la comunión, ¿cuál es nuestro motivo para estar ahí? Si estamos en el estudio bíblico, si estamos en la alabanza, ¿cuál es ese motivo por el cual estamos ahí? Si nuestro motivo es el Señor, entonces estaremos haciendo bien las cosas. Sí, voy a terminar. Veía yo la conferencia acerca del coronavirus. Bueno, yo creo que todos la estamos siguiendo todos los días a las 7 de la tarde. Y el doctor López-Gatell terminaba con una frase. Él decía, nos falta para terminar esta pandemia y es necesario que el pueblo tenga claridad mental y claridad espiritual. Y esa frase a mí me llamó la atención porque está hablando de que para terminar bien con esta situación hay que tener claridad mental, claridad espiritual, y yo rescataría o agregaría que también tendremos que tener una motivación en el Señor, el motivo correcto, el camino correcto. Que nuestro motivo sea siempre el Señor, porque el Señor es quien escudriña los corazones. Y si tenemos claridad mental y claridad espiritual y nos encaminamos a esa motivación en el Señor, entonces estaremos haciendo bien las cosas y el Señor se ha de manifestar en nuestras vidas. Mi deseo, hermanos, es que el Señor nos bendiga, que nos bendiga a todos allá en sus casas, con sus familias. Les mandamos un fuerte abrazo aquí, la familia pastoral. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Paz a vosotros.